Buenas tardes a todos. Mi nombre es Edna Talavera. Les estoy hablando desde la ciudad de Miami. Yo soy asesor inmobiliario internacional y me dedico justamente a esta ciudad y a la ciudad de Orlando, porque son las ciudades que mayor demanda tiene de inversionistas, de turistas, de inversionistas, de empresas, en fin, son las ciudades de mayor movimiento de personas y de negocios en todo el sur de la Florida. Yo tengo mucha experiencia, tengo más de 12 años en el área inmobiliaria y no solamente he sido asesor inmobiliario como ahora, sino yo también he sido desarrollador y también inversionista como todos ustedes, o como la mayoría de las personas que entran invitados. Y en ese rango, pues hemos siempre tenido o trabajado en equipo. Y ese equipo siempre ha estado conformado por una parte legal, una parte fiduciaria, una parte eh, financiera, una parte contable, una parte que va a administrar sus propiedades, de manera de que toda la gestión de la propiedad que va a comprar una persona esté abarcado por profesionales expertos en cada área y que son partes de nuestro equipo. Y hoy justamente tenemos una persona muy invitada aquí, muy especial, que justamente le va a hablar del área de financiera, hablando del área financiera. Entonces, nosotros proveemos asesoría especializada para tu inversión. Y como te decía, esa asesoría que cubre todas estas especialidades, que está enmarcado pues en la parte legal y fiscal, en un análisis del mercado para poder ofrecerle las mejores opciones de inversión a la hora de escoger la propiedad o la inversión, y la gestión de inversiones, que es toda la transacción o lo que lleva involucrado la transacción, de manera de que los acompañamos de principio a final para estar seguros de que ustedes van a tener el resultado que están esperando y que sea una inversión exitosa, o lo que tratamos en lo posible con nuestros consejos y nuestra experiencia. Y otro punto que siempre estamos buscando es de maximizar la rentabilidad de nuestros inversionistas, porque yo sabemos que eso es lo que quieren los inversionistas, buscar no solamente proteger su patrimonio, pero también tener una rentabilidad sobre su patrimonio. Y por último, para aquellos que deseen la residencia a través de inversiones, también tenemos otras opciones que le podemos ofrecer en ese sentido, y que bueno, ya esto se hablaría eh, personalmente con cada uno de ustedes. ¿Y por qué invertir en el destino de Florida? Volviendo al tema que ya muchos conocen, muchas personas escuchan Miami, Miami, Florida, Orlando, etcétera, pero en realidad a veces conocen muy poco de lo que sucede porque vienen solamente como turistas o lo escuchan desde sus países. Y una de las principales razones es que es un mercado en altísimo crecimiento. Si ustedes comparan la Florida con cualquiera de los estados de los Estados Unidos, en este momento es el mercado número uno con el mayor crecimiento en demanda y población. Adicionalmente a eso, tenemos altos retornos de la inversión porque los alquileres son relativamente altos, las tasas vacantes bajas, lo que significa que ustedes pueden generar un flujo de caja positivo constante, como dice allí, pero no solamente eso, sino asegurar de que siempre su propiedad está rentada. Adicionalmente a eso, y como punto número 3, que yo creo que es muy importante, y sabiendo que nosotros que venimos de países latinoamericanos, la mayoría de los que estamos aquí y algunos en Europa, no hay protección legal para los derechos de los propietarios. En cambio, aquí en la Florida, eso sí existe. Si una persona no cumple con el pago de la renta, si una persona atenta contra la propiedad, si una persona no cumple las leyes de la asociación o condominio, pues esa persona puede ser expulsada inmediatamente de la propiedad, más un proceso legal que es muy corto, estoy hablando de 1 a 3 meses, y adicionalmente a eso, la persona le queda
como decimos en nuestros países, una raya, bueno, de por vida en su expediente. Entonces, esos son tres de los puntos por los cuales invertir en un destino como Florida, pues es muy atractivo. Y por supuesto, no vamos a dejar de atrás que su ubicación estratégica, tanto para personas como para empresas, es importantísima. Miami es la puerta de entrada de las grandes economías de Latinoamérica y ahora está convirtiéndose en un hub a nivel mundial. Por lo tanto, cada vez las propiedades van adquiriendo más valor porque van viniendo más personas, no solamente del extranjero, sino también hay un movimiento nacional hacia Miami por todos los puntos que hemos conversado. Así que bueno, me especializo en propiedades principalmente de preconstrucción para extranjeros, pero yo también trabajo mucho con procesos, todo lo que es el proceso de compra y venta para inversionistas internacionales. Así que con mi conocimiento y ayuda, pues puedo ayudarlos a ustedes en ambos procesos. Aquí tienen mi información. Si la quieren tomar, comunicarse conmigo, conversar. La asesoría y la consultoría es totalmente gratis, así que con mucho gusto cualquier necesidad que tengan, pues me llaman o conversan conmigo. Aquí están todos mis datos, pueden tomarle un screenshot o simplemente conversar conmigo, llamarme a mi teléfono o a mi WhatsApp. Y bueno, y ahora creo que siguiendo la continuidad de nuestro webinar esta tarde, vamos a presentarles a una persona muy especial. Él es César Maraver y César es especialista en finanzas y en todo lo que se refiere al financiamiento para extranjeros y también para locales, pero él trabaja muchísimo con inversionistas extranjeros y de hecho él ha hecho algunas operaciones para algunos clientes con los que he trabajado y en realidad todos están muy contentos. Yo también estoy muy contenta con tu gestión, César. Y bueno, sin más, los dejo por aquí con César. ¿Cómo estás, Gena? Buenas noches a todos. Buenas, buenas Como noches. siempre, un gran gusto compartir contigo estas reuniones y realmente hablar de este tema que tanto nos gusta y tanto nos apasiona, ¿no? De los inversionistas extranjeros y de las oportunidades y las condiciones realmente excepcionales que hay para inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos para clientes extranjeros y especialmente en el área de la Florida, ¿no? Porque tú decías algo muy importante, el tema de la revalorización. Y fíjate que a lo largo de los últimos 40 años, la revalorización promedio en los Estados Unidos de las propiedades ha estado en el 4,9%, pero en la Florida siempre ha sido superior. De hecho, en el año 2023 los datos de la Florida alcanzan el 7,7% de revalorización. Y esas son entre muchas las razones más importantes por las cuales invertir en real estate en los Estados Unidos. Una y la más clara de todos para los que venimos de nuestros países de la región es la protección del patrimonio. Como tú sabes, problemas Sí. en nuestros países, dolarización de esos Ujú. ahorros, porque en la moneda local estamos sujetos a procesos inflacionarios muy abruptos, estamos sujetos a controles de cambio, etcétera, ¿no? Entonces, el segundo punto muy importante es la dolarización. Lo que te comentaba de la revalorización anual sostenida, un marco legal estable. Tú lo mencionabas, a veces nos sorprende ver cosas que ocurren en otros países, en América Latina en general, pero inclusive en Europa con tema de los Sí, ocupa y la dificultad, tú conoces muy bien el tema español, la dificultad de sacar a alguien que te invade tu propiedad, eso aquí definitivamente no existe. Y exacto. adicionalmente el tema de los beneficios fiscales, que son muchos, eso debe revisarse caso por caso del inversionista con su contador y su abogado, pero definitivamente hay un grupo muy importante de beneficios fiscales para hacer una inversión en los Estados Unidos. Entonces,
Eh, Mira, hay diversos temas que nos encantaría tocar dentro de la limitación del tiempo de hoy, especialmente sobre el proceso de aplicación. Y como lo vemos a diario con tus clientes, lo que atendemos, mañana estamos cerrando un cliente boliviano, de lo cual ha sido una muy grata experiencia reciente. El proceso es rápido, es fácil y es seguro. Y me explico, es rápido porque tan pronto como obtengamos copia del pasaporte, de la visa americana y la prueba de fondos, que son los recursos con los que cuentas para la inversión, y ahora vamos a entrar en eso, emitimos una carta de preaprobación. Y permítame Ujú. hacer un preámbulo. Nosotros somos un banco nacional, no uso mortgage, es un banco nacional, prestamos en los 50 estados y tenemos una variedad muy amplia de productos para inversionistas extranjeros, que es donde nos especializamos y en particular todo el área del sur de la Florida, el volumen de nuestras transacciones son mayoritariamente para inversionistas extranjeros. Entonces, Y es rápido, hablando ¿sí? de lo que estabas comentando, que quizá para hacer un poquito esto más dinámico, voy a utilizar varias preguntas que me hacen constantemente nuestra Sí. audiencia. Y aprovechando que estás conversando justamente, ¿no? De ese dinero que deben de tener, ese dinero, esa prueba de fondos, ¿puede estar en sus países de origen o tiene que estar en los Estados Unidos? Mira, para el proceso inicial de preaprobación puede estar en su país de origen, sí, Ujú. en la moneda local. Obviamente, para el momento del cierre, tú debes tener ya una cuenta bancaria en los Estados Unidos, si aún no la tienes, y los fondos deben estar en los Estados Unidos. Sí, Ah, perfecto. Entonces, una vez que ya ellos tienen que aperturar, tendrían que aperturar una cuenta aquí en los Estados Unidos para poder hacer el pago de la propiedad, así es. ¿correcto? Así es. Ok. Entonces, te comentaba rápido, por el inicio es bastante sencillo y Ujú. rápido. Es fácil porque las condiciones naturales del diseño de este préstamo son muy pocos requisitos que vamos a entrar ahora en detalles y realmente el proceso es sencillo, más tenemos que decir que es riguroso. Riguroso es que a pesar de que son pocos elementos, pocos requisitos, debemos cumplir con ellos y documentarlos de manera correcta. Y el tercer elemento, y no menos importante, es seguro, es un proceso seguro. En muchos de nuestros países no existe la figura de la compañía de título, que la compañía de Ujú. título no es más que el fiel de la balanza de la transacción, el interlocutor entre el comprador, el vendedor y el banco, donde allí se verifican todos los procesos del préstamo, se validan los seguros, se valida que el título de la propiedad no tenga ningún problema y es luego de que todos esos elementos se han cumplido es que el banco realmente autoriza los desembolsos que hace la compañía de títulos a los respectivos individuos involucrados en la transacción inmobiliaria. Esos tres elementos son muy importantes que todos tus clientes internacionales lo tengan en cuenta. Rápido, fácil y seguro. Y sobre todo el tema de seguro, que creo que eso es algo, como dices tú, que muchas de las personas no conocen lo que es la figura de la compañía de título. En algunos países manejan el concepto de fondo fiduciario o compañía fiduciaria, pero aquí en los Estados Unidos es extremadamente riguroso y avalado por el gobierno de que una compañía de título resguarda los fondos que se utilicen para la transacción. Así Y es. es, entonces, yo creo que me gustaría que a lo mejor hablaras un poquito de eso y lo que hace el banco, porque el banco no emite dinero o no recibe dinero sino a través de esta compañía de título y adicionalmente a eso, para ustedes también es una seguridad como banco. Absolutamente. Y hay algo que muchas veces el inversionista
no entiende de primera mano y nos encanta explicarlo es que si existe todo un proceso que es validado por un tercero, en este caso, que es la compañía de título, y obviamente el banco hace su gestión de revisión y diligencias de los documentos del inversionista. Si el socio principal del inversionista, que normalmente coloca el 70% del valor de la propiedad, confía y avala la función de la compañía de títulos, pues eso es una razón más que sólida para asegurarle al inversionista de la transparencia de la operación. Correcto, correcto. Y cuéntanos un poco, ¿cómo están, otra de las preguntas que nos hace mucho, las tasas para los préstamos para inversionistas extranjeros? Sí, ¿Qué es lo que se rumora de que a lo mejor van a bajar las tasas? ¿Si es verdad o no? ¿O cómo afecta eso desde el punto de vista de la compra de la propiedad? sí, fíjate que el tema de las tasas de interés, que es la pregunta estelar de todas las reuniones que hacemos por Zoom y Exacto. conversaciones con tus clientes, debemos hablar de rangos de tasas. ¿Por qué debemos hablar de rangos de tasas? Porque la tasa de interés depende de muchos elementos. Entonces, en los clientes internacionales podemos hablar de una tasa desde los 6 hasta los 8. Y ese rango de 2 puntos va a depender de cuál tasa aplique el tipo de crédito que vas a tomar, si vas a tomar un crédito con verificación de ingresos, un crédito sin verificación de ingresos, y podemos ahondar también en esos temas. Podemos hablar, va a depender de la inicial que tú des para el préstamo, la cual es un mínimo de un 30%. También Ujú, va a depender de manera muy importante en el tipo de propiedad que tú estés adquiriendo. Si es una propiedad, si es un condominio, si es un single family home, si es un townhome, si es un condotel. Va a depender del tipo de propiedad y a su vez del uso que se le dé a esa propiedad. Obviamente son propiedades de inversión, pero hay ujú. propiedades de inversión a rentas cortas, a rentas largas, y también tenemos los condotel, que son rentas mucho más cortas aún, diarias. Entonces, todos esos elementos tenemos que tomarlos en cuenta para determinar la tasa. Entonces, por eso que siempre invitamos a todos los que nos escuchan a que agenden una reunión contigo, tengamos una conversación los tres, veamos cuál es su caso particular, entendamos cuál es su perfil de inversionista, y en base a eso te aseguro que tanto nosotros tenemos un producto financiero para el cliente, como tú tienes distintas opciones en preconstrucción y propiedades muy interesantes con muy poco tiempo que ofrecerle. Entonces, es Claro. muy importante que conozcan el contexto del proceso, ¿verdad? Y los parámetros. Y te comento rápidamente, Edna, son créditos a plazos a 30 años. La inicial, como te Ujú, comenté, es mínimo un 30%. El monto mínimo de préstamo es $150,000. El límite superior puede ser hasta $20 millones, dependiendo de lo que el cliente quiera hacer. Como te comentaba, hay opciones con tasas de interés fijas a lo largo de los 30 años del préstamo. Hay tasas de opciones variables que son fijas durante un primer periodo de la vida del crédito, 3, 5, 7 años, y luego fluctúa. Y los préstamos para inversionistas tienen tres elementos muy importantes que deben ser tomados en cuenta por el inversionista. Uno, desde el punto de vista del dinero requerido. Uno, la inicial, que comienza, como te dije, a partir del 30%. El segundo elemento son los gastos de cierre. Los gastos de cierre son ujú, los elementos inherentes al cierre de la operación, que tiene componentes de impuestos, componentes de póliza de seguro, componentes de cuenta y fideicomiso, componentes de los fees de la operación, los costos del seguro de título, etcétera. Y hay un tercer elemento que caracteriza a los préstamos de inversionistas extranjeros, que son las reservas. Eso es muy La- importante. las reservas no implica un desembolso, mas tú debes mostrar que tienes activos equivalentes a 12 meses de cuotas del servicio de la deuda. Esto no es una retención, esto tú lo puedes mostrar desde tu país en la mayoría de los casos.
lo puedes tener en una cuenta de ahorro, una corriente, o lo puedes tener en un certificado de depósito porque no implica un desembolso. Es una forma en la cual tú vas a demostrar al banco que en esta propiedad de inversión tú estás en capacidad de cubrir las primeras 12 cuotas, ¿verdad? Porque Ujú. no es una condición del préstamo que la propiedad que vayas a comprar esté alquilada, no es una condición tampoco que ese dinero de las reservas sea retenido en lo absoluto. Al día siguiente de la firma, el traspaso de la propiedad, la compra de la propiedad, el inversionista perfectamente puede disponer de ese dinero. Pero es muy importante esos tres conceptos: la inicial, la reserva y los gastos de cierre. Que en el caso de preconstrucción, como tú sabes muy bien y se lo explicas a tus clientes, gran parte de ese concepto es cubierto por los créditos o beneficios que da el desarrollador. Entonces, Correcto. esos tres elementos son bien importantes. Y esa quiere decir que ese dinero que está en la reserva puede estar en su país de origen, en la moneda local, no importa Sí, dónde esté. en la Correcto. mayoría de los Ah, productos, sí. En algunos casos particulares, se exige que 6 meses por lo menos estén en Estados Unidos, pero eso, de nuevo, va a depender del producto que se adapte mejor al perfil de tu cliente inversionista. ok. Estos préstamos para extranjeros son solamente para el estado de la Florida, que hay una pregunta, o pueden haber otros estados que también se puedan. No, no hay necesariamente una restricción para el estado de la Florida. Puedes Ujú. comprar, podemos financiar en distintos estados y depende de lo que el cliente desee hacer. Normalmente son clientes tanto extranjeros como internos que migran a la Florida y buscan una propiedad de inversión en la Florida. Por eso es que hacemos énfasis en la Florida, además que físicamente estamos ubicados en la Florida, Claro, exactamente. Ujú. pero no es una limitación en lo absoluto. Y si una persona quiere hacer, sabemos que hay 30 años como límite para el pago del préstamo, pero si una persona quiere hacer un pago anticipado de ese préstamo, ¿hay alguna penalidad? Sí, eso es una pregunta bien Ujú, pertinente también. en Ujú. hacer. Los productos de inversionistas normalmente tienen una penalización por pago anticipado, pero es importante aclararle a todos los que nos escuchan que esa penalización es por un periodo normalmente de 3 o de 5 años, varía de acuerdo a los productos y dentro de ese periodo de penalización, lo cual también te comento que hay productos sin esa penalización, pero normalmente la tienen. No es que tú no puedas hacer pagos, tienes un límite para hacer abonos de capital durante ese corto periodo de penalización, donde tú Ujú. puedes en la mayoría de los casos hacer abonos hasta del 20% del saldo deudor inicial como monto máximo durante ese periodo, pero posteriormente, por decir un ejemplo, en los productos que tienen penalización por 3 años, al cuarto año no tienes absolutamente ninguna penalización de hacerlo. Y en otros productos que tienes 5 años, la penalización es realmente simbólica, es equivalente a 6 meses de intereses. De manera que, a pesar de que sí efectivamente hay una penalización, no es algo que te va a impedir vender la propiedad si Eso es eso muy fuera tu importante. deseo, Ujú. porque se ha revalorizado muchísimo y lo hemos visto muchas veces. Y entonces simplemente el inversionista, si eso fuese la situación, pues toma en cuenta dentro de su estructura de costos Esa penalidad. esta penalidad. Exacto, exacto. Aquí también me están preguntando si quisieran hacer una inversión multifamily de 2 o 4 unidades o más. ¿Existen préstamos para inversionistas extranjeros para este tipo de Sí, propiedades? definitivamente sí. Y ahí te hago una pequeña aclaratoria. Ujú. Las unidades que son de 1 a 4 son unidades residenciales y perfectamente podemos prestar para clientes inversionistas extranjeros. De 5 unidades en adelante son préstamos comerciales. Se califica como un préstamo comercial. Y también, por supuesto, que hay productos para inversionistas que quieran comprar edificios y unidades mucho más grandes.
Pero son otro tipo de préstamos con otras características. Sí, son préstamos comerciales, Ujú. pero no hay una variación muy importante en las condiciones. Ok. Otra pregunta que me hacen aquí también, y yo creo que me ha sucedido muchísimo, es que muchas personas no tienen una visa Ujú. válida para entrar a los Estados Unidos. Sin embargo, quieren invertir aquí. ¿Para Sí, ellos hay alguna opción? mira, la mayoría de los productos que nosotros manejamos, ¿verdad? Requieren, dentro de los requisitos generales para la aplicación, y ahora entro en ese tema, una copia del pasaporte vigente, una visa americana vigente, ¿verdad? Son elementos necesarios. Una carta de referencia bancaria de su país de origen o de la cuenta que tengan ya en los Estados Unidos. Tener una cuenta, como te comenté. Tener una carta del contador donde verifique su fuente de ingresos, si es que estamos por la alternativa de verificación de ingresos, y luego hablaremos de la Ujú. alternativa sin verificación de ingresos. Pero el punto más importante de todos, el punto más delicado de este proceso, Edna, es la trazabilidad de los fondos, el origen de los fondos. Mm. Independientemente, como tú decías, que efectivamente podemos generar la carta de preaprobación del préstamo con los fondos en el país de origen de tus clientes, es muy importante que esos fondos estén bancarizados. Es fundamental que se muestren por lo menos dos extractos bancarios de esos fondos. Es decir, que los fondos hayan reposado por lo menos 60 días en origen o en destino. Y origen y destino porque muchos inversionistas te dicen, mira, yo ya tengo el dinero en los Estados Unidos, y te muestran dos extractos bancarios acá y es también Claro, perfectamente válido. también es válido, correcto. Y hablando de estas inversiones que dices sin verificación, Ujú. ¿cuáles son los requisitos para ese tipo de préstamo y cuál es la ventaja o desventaja para un inversionista de tomar ese tipo de préstamo? Mira, la ventaja es que el proceso es más rápido y el proceso es más sencillo en cuanto a su documentación. Igual Ujú. necesitas en la inicial, los gastos de cierre y mostrar las reservas, pero el aspecto de verificación de ingresos, lo que normalmente se hace con una carta del contador, si tu inversionista es un empresario, o la carta del empleador, si el inversionista trabaja para una empresa que no es suya, es que en este caso, los créditos sin verificación de ingresos ni de empleo, el banco hace una valoración, una tasación, no solamente de la propiedad, sino adicionalmente hace una valoración de la capacidad generadora de renta, de alquiler de esa Mm. propiedad. Entonces, te doy un ejemplo para simplificar. Si asumimos que el servicio de la deuda, luego de que le entregamos a tu cliente en función a una propiedad específica, todos los números detallados de gasto de cierre, cuotas, etcétera. El valor del servicio de la deuda es capital, intereses, seguros, impuestos y asociación, si tienen una asociación de propietarios o condominio, como llamamos nosotros. Si Ujú. el valor potencial de renta de esa propiedad, que es la que el banco estima, la propiedad no tiene que estar rentada, simplemente el banco hace una valoración. Si ese ingreso es igual o mayor que el valor del servicio de la deuda, pues no se aprueba el crédito sin una verificación de la fuente de ingresos o de repago de el inversionista. Entonces, muchos inversionistas hacen eso por simplificar, por no hacer un disclosure completo de su información financiera, etcétera. Es algo que está a libre elección del Ujú. cliente. Hay efectivamente una ligera diferencia en las tasas, porque obviamente es un producto que para efectos del banco tiene un poco más de riesgo, pero efectivamente es una figura muy, muy utilizada para tus inversionistas, tanto locales como extranjeros. Perfecto. O sea que está más bien basado en en lo que puede producir a través de las rentas la propiedad.
Exactamente. Y Es es, en otras palabras que la propiedad se paga sola. exacto. O sea que si una propiedad la compras que ya está alquilada, también Ujú. tiene una historia y tiene también una ventaja a la hora de hacer ese análisis, porque ya conoce pues qué ha sucedido con esa propiedad. Claro, y si es una propiedad nueva, el banco Ujú. también hace los comparables y verifica cuánto es el potencial generador de renta de esa propiedad. Así es. Ok. ¿Estos son los mismos tipos de crédito que le llaman non-QM o es Sí, diferente? dentro Ujú, familia non-QM, que son lo que en inglés se llama non-conforming loans, está el ujú, préstamo DSCR, que significa Debt ujú. Service Coverage Ratio, que en español es básicamente un préstamo sin verificación de ingresos ni de empleo, donde el servicio de la deuda es cubierto por la renta que genera la propiedad. Entonces, digamos que en conclusión, es para un inversionista saber cuál es su capacidad. Primero tiene que escoger qué propiedad está interesado en comprar. En Ujú. segundo paso, al contactar a tu banco le va a solicitar unos documentos básicos. Así Entonces, es. que sería el pasaporte, el- La visa, la, la visa y la la prueba del depósito, La ¿no? prueba, sí, la prueba de fondos y De determinar si fondo. vamos a hacer una verificación de ingresos a través de una carta al contador o su certificación de empleo. Y luego hay cosas menores como un recibo de servicio público o una carta de referencia bancaria, pero son cosas realmente muy sencillas. ¿Qué sucede si una persona no tiene propiedades en su país de origen? Bueno, la verdad es que lo que debe demostrar la persona es que reside fuera de los Estados Unidos. Nada te Mm, obliga a que tú tengas de que tú seas propietario de tu vivienda. exacto, que seas o no seas propietario. Tú Ok, debes perfecto. demostrar que tienes un contrato de alquiler y que vives permanentemente en tu país de origen. Ah, perfecto. Y con eso sería el recibo, puede ser de luz, de agua, cualquier Así es, elemento. Así que así es es. muy sencillo esa precalificación y esa precalificación, diríamos que tiene un gran porcentaje de factibilidad de que ya con esa precalificación pueda seguir adelante con el préstamo. Claro, claro. Y nosotros no vamos a someter al banco un préstamo que no estemos seguros en base a la información que manejamos, que el préstamo tiene una altísima probabilidad de ser aprobado, porque Ujú. efectivamente el tiempo es muy escaso y hay Exacto. un análisis bastante sencillo, pero como te decía, a su vez riguroso, que nos permite determinar claramente cuál es la viabilidad de un préstamo antes de someterlo. Per- Perfecto. Bueno, yo creo que hemos cubierto muchas de las preguntas que nos hacen constantemente los clientes Sí es. y lo que la audiencia está esperando ver y responder pues a estas cuestiones. Así que de cualquier forma pudieran comunicarse conmigo o con César. César, ¿nos puedes dar tus teléfonos de Sí, claro contacto que para sí, que... claro que sí. Mi número de teléfono en Estados Unidos, el que llama desde el exterior, es +1 y es 786-307-2993. 786-307-2993. La invitación es a todos los que nos escuchan que se den la oportunidad de tener esta conversación, la cual, como tú dijiste al principio, es absolutamente gratis. De hecho, durante el proceso de aplicación no hay ningún costo. Usted va a pagar todo lo que corresponde a la operación al cierre. Por lo tanto, no No pierda la tiene ningún oportunidad. costo, exacto. No pierda la oportunidad de conversar, de evaluar, de escuchar las distintas opciones y muchas veces se sorprende de la facilidad y las distintas alternativas que hay de financiamiento de acuerdo a lo que usted quiera hacer. Los parámetros son muy claros y el proceso es bastante sencillo y rápido. Y otro punto es que muchas personas no entienden que hay una apertura de Estados Unidos hacia el extranjero, a la inversión del extranjero para proteger su patrimonio, para proteger su capital y para protegerlos también de sus inversiones.
Así que a es, veces en los otros países no existe y no la conocen. Y yo, como dices tú, darse la oportunidad, porque si no se dan esta oportunidad de tener esta conversación, pues no podemos concluir realmente lo que se puede hacer o no. claro. Bueno, César, ¿qué más te puedo decir? Muchísimas gracias No, un por tu gusto. Gracias a ti participación, por la invitación. por tu tiempo y de verdad por todo, por todos esos conocimientos que has compartido con nosotros el día de hoy. Y bueno, queda pendiente la invitación para todos los asistentes de comunicarse con nosotros. Así Bueno, es. buenas noches, muchas Hasta luego. gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias a ti.